tenía una clara noción de cómo clasificar la tabla periódica. Hubieron varios científicos, por decir así, que clasificaron la tabla de distintas maneras y algunas de ellas estaban equivocadas y luego se llegó a la clasificación moderna de la tabla periódica. Dentro de ellos está Berzelius, Dmitri Mendeleev, Dobereiner, también está por ahí Charcot-Tolles, Newlands. A Mendeleev se le considera como el padre de la tabla periódica porque él fue quien ordenó en una tabla propiamente dicha, una tabla corta, y las ordenó los elementos de acuerdo a sus masas atómicas. Ahí hubo un error, pero a él se le considera el padre, ¿no? Berzelius clasificó los elementos en metales y no metales, y Dobereiner agrupó los elementos de grupos de 3, y por eso les llamó las triadas de Dobereiner. ¿No? Acá hay un gráfico donde, por ejemplo, observamos triadas, litio, sodio, potasio, y el peso atómico del litio es 7, del potasio es 39, y el sodio justamente es 23, y es un promedio aritmético, es 7 más 39 sobre 2 me da 23, ¿no? Entonces, más o menos obtuvo así. Luego, Newlands agrupó los elementos de 7 en 7 y los llamó las octavas, porque cada elemento número 8 tenía las mismas propiedades que el elemento número 1. El litio y el sodio, por ejemplo, tienen propiedades parecidas, propiedades químicas parecidas. El berilio y el magnesio igual y así. Acá vamos a leer un poco. Los químicos del siglo XX encontraron la necesidad de ordenar los elementos descubiertos. A ver, ¿por qué habría la necesidad de ordenar elementos? Ustedes saben que cada elemento es diferente a otro, ¿no? Por ejemplo, el oro es muy diferente que el mercurio. La plata es muy diferente que el hierro. El sodio es muy diferente que el aluminio, ¿no? Entonces, ¿por qué habría la necesidad de ordenar los elementos? Si tuvieran una gaveta con un montón de, por ejemplo, lapiceros, plumones, borradores, marcadores, crayolas, tizas, y todo estuviera desordenado, dígame, ¿sería fácil encontrar una tiza de color azul? ¿O sería difícil? Sería difícil. Ajá. Ahora, todos los elementos, así como las tizas, colores, etcétera, tienen distintas propiedades. Y ustedes saben de que el hombre las ha usado para su beneficio, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad los incas usaron el oro, los metales preciosos en la orfebrería. Actualmente usamos el cobre en nuestros alambres de cobre para conducir la electricidad. Entonces, es mejor tenerlos ordenados los elementos y saber cuál es cuál, determinados por su masa, por su peso atómico, por su número de protones, que tenerlo todo sin saber, porque si no sería difícil ubicarlos, difícil diferenciar unos de otros. Aparte, si no tuvieran nombres, y son muchos elementos, según la tabla periódica son más de 100 elementos. Y a propósito, ¿ya tienen su tabla periódica? Sí. Sí, ya, chévere. Sí. Entonces, ahora me van a mostrar, no me van a mostrar, me van a leer, a ver si tienen la tabla más adelante, ¿ya? Luego de eso hubo esta necesidad, y lo más natural fue clasificarlos por masa o peso atómico, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes de los elementos, entonces estaba mal clasificarlo por la masa. Entonces, antes de llegar a la clasificación moderna, estuvieron estas personas, ¿no? Que son Berzelius, Jacob Berzelius en 1813, que clasificó primera vez, el primer intento, en metales y no metales. Metales son los que poseen buena conductividad eléctrica y que conducen el calor, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, no, claro, el aluminio conduce el calor, el cobre, la plata, el oro son metales, y los no metales, que presentan diversos aspectos físicos y no conducen el calor, se les llaman electronegativos. Los no metales como el cloro, el hidrógeno, el helio, el argón, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera clasificación fue dada por Berzelius en metales electropositivos y no metales electronegativos. Luego viene Proust, y Proust sostuvo que todos los elementos sean compuestos de hidrógeno. Hidrógeno es la materia original, según él, y propuso el ordenamiento de los elementos en base al hidrógeno. Lo cual es falso, ¿no? Luego vemos a Dobereiner. Ya habíamos hablado de Dobereiner. Dobereiner, de acuerdo a su fuente, fue el primero en considerar la tabla periódica porque él estableció un orden de 3 en 3. Por eso se les llaman las triadas de Dobereiner. Triadas de 3 en 3. Entonces él clasificó, por ejemplo, al litio, sodio y potasio, lo juntó. Al calcio, estroncio y bario también lo juntó. Entonces, si ustedes tienen su tabla periódica, pueden observar que el litio, sodio y potasio
tiene su tabla, ¿no? Litio, sodio, potasio, calcio, estroncio y bario, ¿están en un mismo grupo, en una misma vertical, sí o no? Newlands propone esta organización dándole el valor de las octavas de Newlands. Entonces acá organiza los elementos, ¿no? Hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, luego flúor, sodio, así, ¿no? De 7 en 7. Más adelante tenemos a Dmitri Ivanovich Mendeleev. Este es el más importante por ahora. ¿Por qué? Él es considerado el padre de la tabla periódica. Sus primeros trabajos datan del 1860 y sus conclusiones fueron leídas por la Sociedad Química Rusa y se basó en las propiedades de los elementos, los cuales ordenó en forma creciente. ¿Qué es forma creciente? ¿Creciente? ¿Qué significa forma creciente? Pero en realidad la tabla periódica actual no se ordena por la forma creciente de los pesos atómicos. Luego viene alguien que ya hizo un avance más, ¿no? Luego dice Meyer que incluía la versión abreviada de la tabla para clasificar a los elementos y organizados en orden de su masa atómica, pero él también está equivocado. Luego viene Moseley, él es el que va a hacerlo. Moseley descubre la ley natural de los elementos. Los elementos dependen del número atómico creciente. Ahora, ¿qué es el número atómico? El número atómico no es otra cosa que el número de protones. O sea, la ley natural dice de que los elementos dependen de su número de protones. ¿Ok? Y Werner, ya en base a esta ley periódica, hace la tabla periódica moderna. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién fue el que hizo la tabla periódica moderna? Diremos que fue, acá dice, Werner, en 1930. No es necesario el año ya, pero sí. ¿Y quién fue el que estableció la ley natural de los elementos? Aquí está. Henry Moseley. Moseley, exacto. Entonces, estas dos van a ser preguntas de teoría fijas, por si acaso, pero para el test. Ya más ratito voy a poner el test, así que estudien. No está difícil, es básicamente teoría, ¿no? Sí. Ya. Vamos a ver esos problemas. Te dice, considerando que los elementos S, SE y TE. A ver, S, ¿qué elemento es el S? Silicio. ¿Cómo? Silicio, potasio. El S es el azufre. Ah, qué mala onda. Ya, el S es el azufre. A ver, S, Sí, aquí está, ya lo encontré. ajá. El S es el azufre. El SE, ¿qué elemento es el SE? C. No se para, no lo digo. Allá, selenio. Selenio, muy bien. Y el T. El telurio. Muy bien, teluro. Estos tres elementos, ya, estos tres elementos, Telurio. ¿estás seguro? Sí, me acá en mi tabla periódica dice telurio. Ya, es que yo estoy segura que es teluro. Ya, pero un ratito. Estos tres elementos forman una triada de Dobereiner. ¿Qué habíamos dicho, a ver, sin ver, qué habíamos dicho que se daba cuando hay una triada? Vamos a volver a grabar otra vez. Ya. Entonces, indique la proposición verdadera. Según Mendeleev, los elementos están ordenados en forma creciente al número atómico. ¿Quién era Mendeleev, primero que nada? Mendeleev, así como su nombre suena, Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿Es un químico de qué nacionalidad creen ustedes? ¿Ruso? Claro, es un químico ruso. Y este químico es considerado el padre de la tabla periódica. Berzelius. Berzelius también está muy bien. Ahora, él propuso el ordenamiento en forma creciente del peso atómico, no del número atómico, creciente peso atómico. Entonces, esta primera proposición estaría falsa. ¿Por qué? Porque él no propone el ordenamiento del número atómico. ¿Quién es el que propone el orden creciente del número atómico? Fue Moseley. Acá dice, miren, Moseley es el que descubre la ley natural y dice que las propiedades dependen del número atómico creciente.
Luego, Warner es el que ordena la tabla periódica moderna, en base a la ayuda de Moseley. Y, como habíamos dicho, Dmitri Ivanovich Mendeleev fue el que ordenó según los pesos atómicos. Es diferente el peso atómico del número atómico, por si acaso. Y esta tabla predice la existencia de otros elementos, y luego Meyer incluye la versión abreviada de esta tabla que ordena la mitad de los elementos conocidos en forma de la masa atómica. Meyer también se equivoca porque dice que es la masa, pero luego viene Moseley. Entonces, hay que recordar estos nombres: Moseley, Werner, Dmitri Ivanovich Mendeleev o solo Mendeleev y Meyer. ¿Ok? Es todo teoría, si se dan cuenta. Ahora, acá va la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Falso. ¿Por qué? Porque los elementos no están ordenados según Mendeleev de número atómico, sino del peso atómico. Ahora, ¿la tabla periódica actual fue diseñada por Moseley? Falso. La tabla periódica actual fue diseñada por Werner, en base a la ley de Moseley, pero no fue diseñada por Moseley. Dobereiner agrupó los elementos de 3 en 3, ¿verdadero o falso? Falso, de 7 en 7. A ver, mira, Camila. Newlands fue el que agrupó de 7 en 7. Ya. ¿Y qué hizo Dobereiner? Dobereiner, las tríadas de Dobereiner. Traten de grabarse tríadas de Dobereiner. Tríadas significa grupos de 3 en 3. Y recuerda que acá vamos a sacar el promedio aritmético de estos dos. Lo más importante, acordarnos de cómo sacar el promedio aritmético. No es algo difícil, es algo relativamente fácil, sumar y dividir. Entonces, Dobereiner agrupó los elementos de 3 en 3. Sería... Verdadero. Muy bien, verdadero. Luego, ¿la mayoría de los elementos son de origen natural? Verdadero. Verdadero, muy bien. Sí, porque en la naturaleza existe, ¿no? El cobre, azufre, hierro, oro, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son verdaderas, entonces? ¿Cuál sería la clave? A, B, C, D o E. E. La E dice 3 y 1. D. La C, ¿verdad? Porque dice, ¿cuáles son verdaderos? 3 y 4. Esta sería la respuesta. Luego, ordenó los elementos graficándolos en las paredes de un cilindro en forma helicoidal. También lo llamó caracol o tornillo telúrico. ¿Quién fue el que llamó tornillo telúrico? Jean Courtois. Muy bien, fue Charles-Courtois. Fue el francés. Él fue, muy bien. Yo pensé que era belga. Cilindro en forma helicoidal. Helicoidal es como una hélice que va hacia el infinito, hacia arriba. Luego, vamos a practicar acá. Berzelius clasificó los elementos en electropositivos y electronegativos. Lo dijimos al comiencito. Berzelius. A ver, léenos, Fabricio, léenos. Donde se realizó la primera clasificación. Sí. Ya. Realizó la primera clasificación de los elementos, primer intento, y lo dividió en metales. Poseen buena conductividad del calor y la electricidad, conocidos por electropositivos. Y los metales y los no metales presentan diversos aspectos físicos y no son conductores del calor y la electricidad, conocidos como electronegativos. Muy bien, entonces, en la clave que dice, Enzo, dime. ¿Berzelius clasificó los elementos electropositivos y electronegativos? Eso. Acaba de leerlo tu compañero. Verdadero. Verdadero. Ah, ya. Sí, verdadero. Verdadero. Sí, ¿qué pasó? Ya.
Luego, Dobereiner ordenó los elementos en grupos de 3. Verdadero. Verdadero. Meyer propone la hélice o el caracol telúrico. Verdadero. Acaba de decirlo. ¿Quién propone Charcontois, chicos? Charcontois o el francés, pues, ¿no? El francés. Falso. Falso. Luego, Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Verdadero. Verdadero, muy bien. Ya. Ahora, antes de continuar.